Muy bien, hermanos. Ustedes ya vienen estudiando, creo que no hace falta demasiado preámbulo, pero algo muy importante, me gustaría dar un pequeño repaso de esta carta, que para mí es de mucha importancia para una iglesia. ¿Por qué es importante para la iglesia? Porque justamente se trata de la organización de la iglesia. Se trata de una carta que va a refutar a los falsos maestros. Pablo le deja a Timoteo, le encarga a Timoteo esta tarea de quedar en esta iglesia para poder organizar y refutar a estos falsos maestros. Pablo, en cierta manera, tenía la intención de volver, pero no sabía si iba a poder volver, entonces escribió una carta a su amado hijo en la fe, a Timoteo, para que dé instrucciones claras, para que sepa cómo conducir en la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, hermanos, esta carta es aplicada totalmente para nosotros. Muchas veces escuchamos, no, esta carta es aplicada para nosotros hoy en día, por este motivo estudiamos. ¿Y por qué es aplicado para nosotros? En primer lugar, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Ella es útil para enseñar, para redarguir y para corregir la injusticia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, en primer lugar, ¿por qué es aplicado para nosotros? Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y si estás acá, es porque es importante y es porque se puede aplicar en nuestra vida. En segundo lugar, ¿por qué es importante esta carta para nosotros? Pablo deja instrucciones claras a Timoteo. ¿Cómo debería manejar la iglesia de Dios? Hermanos, la iglesia no es mía, la iglesia no es del pastor Ricardo, la iglesia es del Señor. Estamos dirigiendo las ovejas del Señor. No es poca cosa ser un pastor en una iglesia. No es un cargo de poder, no es un cargo de estatus, no es un cargo de jerarquía. Es un cargo de mucha responsabilidad y seriedad. Porque Dios nos ha llamado a cuidar de sus ovejas, de sus hijos. Y un día vamos a tener que rendir cuenta delante de Él de cómo hicimos esto. Por esto esta carta es muy importante para la iglesia, para nosotros. Y en tercer lugar, ¿por qué esta carta es importante para nosotros? Porque la iglesia necesita saber las instrucciones. Cada miembro necesita saber estas instrucciones. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo conducir en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor, hermanos. Acá no es un club que uno viene y puede venir cuando quiera, se va cuando quiere y hace lo que quiere. Esta es la casa de Dios viviente. Por eso es muy importante para que nosotros, los miembros, sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Porque la palabra de Dios dice que dura cosa es caer en la mano de Dios. Hermanos, es serio. Y es importante conocer esto y poner en práctica esas instrucciones que ustedes ya vienen estudiando. Y van a seguir estudiando porque todavía esta carta no va a terminar hoy. Por lo tanto, Pablo instruye a Timoteo. En el primer capítulo, Pablo habla sobre los asuntos especialmente que tenía que ver con los falsos maestros que había infiltrado en las iglesias. En el capítulo 2, ustedes ya vieron las instrucciones sobre lo que relaciona el culto congregacional, especialmente referido al modo correcto de la oración, expresión de una vida piadosa tanto de hombres como de las mujeres. En el capítulo 3, ustedes ya vieron las condiciones personales de los líderes de la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos para poder cumplir con estos mandamientos? Y acá abro un paréntesis, algo muy importante, que Pablo dice en el capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea y empiece a poner calificaciones. Pero muchas veces encontramos a aquellos hombres y dicen, no, Dios no me llamó a ser pastor. Entonces estos requisitos no es para mí.
Entonces solamente el pastor tiene que ser irreprensible, solamente el pastor tiene que ser hombre de una sola mujer, solamente el pastor tiene que ser sobrio. Yo creo que no. Yo creo que debe ser un anhelo que todos los hombres deberíamos anhelar a cumplir con estos requisitos. Igual si yo no tengo llamado a pastorado, yo debo anhelar cumplir estos requisitos. Porque de una manera u otra, yo soy un pastor en mi hogar. Yo soy responsable por mi esposa, soy responsable por mis hijos. Y aquellos que aún no son casados, un día serán responsables de su hogar. Por lo tanto, estos requisitos que encontramos acá no es solamente y exclusivamente para los pastores. Debería ser un requisito que todos los hombres anhelan a cumplir. O que luchan al menos para poder cumplir con estas metas, porque no es fácil. En el capítulo 4, Pablo ya da instrucciones más personales a Timoteo sobre su responsabilidad con la iglesia. Lo recuerda una necesidad de una vida santa, un compromiso con la enseñanza, con las escrituras. Ejercita en piedad, dice Pablo a Timoteo. Sed ejemplo a los creyentes en palabras, en conducta, en amor. Ocupa de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto, hermanos, son cosas que nosotros debemos cumplir. Nosotros creyentes tenemos que ser ejemplo en palabras, en conductas. Y el capítulo 5, ustedes ya empezaron a estudiar con el hermano Ricardo. Y hago un pequeño repaso rápido de ese capítulo que ustedes ya hicieron, ya estuvieron estudiando. Los versículos 1 y 2, Pablo dio instrucciones bíblicas de la forma correcta de cómo confrontar al hermano. Al anciano como padre. A la anciana como una madre. Al joven como un hermano. Y las señoritas como hermanas, pero agrega algo, con toda pureza. Los versículos 3 al 8, Pablo estableció criterios generales en relación a la ayuda y el cuidado que se tiene que brindar con las viudas de la iglesia local. En los versículos 9 al 16, Pablo da instrucciones respecto a criterios específicos que Pablo estableció para las ayudas de las viudas, para que puedan tener asistencia financiera de la iglesia. Eso ustedes ya vieron algunos domingos atrás. Y ahora en los versículos 17 a 25, Pablo va a dar instrucción a Timoteo cómo instruir a la congregación de Éfeso, no solo acerca de las cualidades de los ancianos, pero también instruir a los miembros la responsabilidad que tienen para con los ancianos. Referente a un asunto muchas veces dejado de lado y muchas veces difícil de decir, que es la remuneración. Pero también no solamente toca ese tema Pablo a Timoteo, da instrucciones sobre la disciplina de los ancianos. Y este asunto recomienda que actúe con mucha precaución para evitar acusaciones injustas, pero también que no actúe con imparcialidad. No se tenga ningún favoritismo, porque el pastor es una persona como cualquier uno. Y termina el capítulo 5 dando las últimas instrucciones y preocupaciones que tiene con el nombramiento de nuevos ancianos, que pide que tenga precaución y discernimiento de elegirlos. Y ahí termina el capítulo 5. Pero en esta mañana me dieron la responsabilidad de enseñar los versículos 17 y 18. La primera instrucción, la responsabilidad que los miembros con los ancianos, referente al asunto de la remuneración. El título de ese sermón es titulado de estudio esta mañana, la ética de los pastores y de los miembros. Acá vamos a ver esta mañana dos cosas. No es solamente el pastor, pero nosotros los miembros también tenemos que tener una actitud ética respecto a nuestros pastores. La palabra de Dios va a instruirnos esta mañana la responsabilidad de los ancianos
pero a la vez también va a mostrar una responsabilidad de los miembros con los ancianos. Vamos a leer entonces nuestro versículo que nos toca estudiar esta mañana. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, y dice así la palabra de Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, te dar las gracias por un día más de vida que tú nos das, Señor. Ruego, Señor, por este momento que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, abra en tu corazón, nuestras mentes, para poder entender, comprender y aplicar en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos hoy acá presentes. Gracias por esa oportunidad que tú nos das en poder escuchar una vez más tu voz y aprender más de ti, Señor. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como he dicho, el título de este estudio es La ética de los pastores y de los miembros. Para una mejor comprensión, voy a dividir el estudio en dos partes. En primer lugar, vamos a ver la responsabilidad del pastor con la congregación. Y en segundo lugar, vamos a ver la responsabilidad de la congregación con el pastor. Pero antes de entrar en la responsabilidad, sería importante aclarar algo. El versículo que vamos a estudiar empieza con una palabra, dice, los ancianos, dice. Empieza este versículo 17. Los ancianos no son los mismos hombres que habló en el versículo 1. Aquí está haciendo referencia a hombres que ejercen el liderazgo. En cambio, en el versículo 1 habla de los ancianos de edad. Pero acá, a partir del versículo 17, Pablo va a dar instrucciones a los ancianos que lideran las iglesias, que ejercen un liderazgo en la iglesia local. ¿Por qué? Porque él mismo dice, los que gobiernan bien, los que trabajan en predicar y enseñar. Acá ahora Pablo va a empezar a dar instrucciones claras a los líderes, que en ese caso se denomina ancianos. Ese título, de cierta manera, es un título técnico para referirse a los líderes de la iglesia. También como sinónimos, en algún lado se usa obispos, que justamente fue el caso de capítulo 3. Estos nombres, de cierta manera, se usa de manera intercambiando, pero designa las mismas personas. Y los obispos, los ancianos, son las mismas personas. Y en algunos lugares también son conocidos como pastores. La palabra anciano, en cierta manera, no hace una referencia a una persona madura espiritual y también en conocimiento. La palabra obispo se refiere a aquella autoridad y su función de vigilar, de guiar, de supervisar. Y también encontramos muchas veces, a veces pastores que provienen de una figura que apacienta las ovejas. Y describe una mejor actividades de los pastores como que alimenta, lo que protege y cuida de las ovejas del Señor. Por lo tanto, acá este versículo que va a empezar los ancianos, quiere decir que los obispos o los pastores, llamarle como ustedes quieran, por los tres nombres pueden ser así, son los responsables de alimentar, de cuidar y proteger y guiar a los miembros de la congregación, donde debe trabajar para llenar las necesidades espirituales de la grey de Dios. Por lo tanto, Pablo va a dar instrucciones a estas personas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esta mañana la responsabilidad que tienen los pastores con la congregación. Lamentablemente, en la historia de las iglesias, a menudo sucede que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Hoy en día muchas veces el púlpito no es tomado con la seriedad que se debe tomar.
Y muchas veces los estudios se dan reflexiones, ánimos, muy pocas exhortaciones. ¿Por qué? Porque queremos estar bien con todos. Y lamentablemente esto hace muchos daños a la iglesia. Porque no nutre la iglesia. Le hace cosquilla nomás en su oído. Le dan lo que quieren escuchar nomás. En Oseas encontramos el profeta dice que el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento. Y acá Pablo va a dar instrucciones en esta sesión, asuntos de extrema importancia, hermanos, con referencia a los ancianos, con referencia a los pastores. Necesitamos urgentemente prestar atención en esto, ya que hoy en día muchas iglesias confrontan y tienen problemas por falta de liderazgo bíblico. Personas no calificadas con el cargo, gobernando la iglesia de Dios a su antojo. ¿Por qué? Pues ya está 15, 20, 30 en una iglesia, entonces ya tiene que ser el pastor de la iglesia, pues ya está acá años. Y daño terrible causa a la iglesia. Esto, hermano, es terrible. Personas no calificadas. Y por esta razón, Pablo dice, los ancianos. ¿Se dan cuenta que da una énfasis acá en la pluralidad de ancianos? No dice el anciano. Porque Pablo da por asentado que en este lugar había varios ancianos. Mostrando de cierta manera acá, Pablo a Timoteo, que la manera bíblica que Dios ha establecido para el liderazgo no es uno solo. Es una pluralidad. La iglesia es liderado por hombres llamados por Dios para gobernar la grey. No un presidente, no un que manda más, pero sí los ancianos, dice, que deben compartir la responsabilidad de liderazgo de la iglesia local y cuidarse mutuamente. Cuando hay una pluralidad de ancianos, uno rinde cuenta al otro. No es que uno es mayor que el otro, no. Son los ancianos. Y juntos llevan las cargas de la iglesia. Juntos llevan esa responsabilidad, hermanos. No es una persona que es el dictador que se debe hacer lo que él dice. El único lugar que en la Biblia habla de una persona sola es en 3 de Juan, es Diótrefes. ¿Y qué le gustaba a él? ¿Le gustaba el primer lugar? ¿Le gustaba él de hablar palabras duras, malignas? No recibía a los hermanos y expulsaba a la gente. Ese era un liderazgo único. Y aquí abro un paréntesis antes de empezar nuestro estudio. Estoy convencido que la iglesia, que ustedes saben de esto, no es una novedad que la iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos. Porque hablo con el pastor, hablo con Ricardo, y sé que la iglesia está orando por esto. Que levante hombres para acompañarlo, a compartir esa responsabilidad del liderazgo de la iglesia. Leo unos versículos nomás para que podamos tener Hechos 11:30, dice, lo cual en efecto hicieron enviándoles a los ancianos por mano de Bernabé de Saulo. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estoy convencido, estoy seguro que esto no es algo nuevo para ustedes, hermanos. Vemos la pluralidad. Hermanos, el plan de Dios para escoger a los líderes en su iglesia es muy sencillo. En cada iglesia local,
El Espíritu Santo da dones y edifica a través de su fidelidad a un grupo de hombres. Luego de ser indicado por los ancianos, ser probados y confirmados por la iglesia, van formando un grupo de líderes que comparten la carga y la responsabilidad del liderazgo. Pero también algo muy importante, esto no debe tomar a la ligera. Justamente Pablo va a decir en los versículos más adelante a Timoteo que no debe imponer las manos con ligereza. Porque es serio, hermano, el liderazgo. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Debemos orar. Es importante que la iglesia de Limpio ore para que Dios pueda levantar hombres. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo. Él nos dijo, los obreros son pocos. Vayan a reclutar en otras iglesias. Busquen otros lugares, otros hombres para que vengan. Jesús nos dijo, vamos a hacer pasantía para reclutar personas. Acompañen conmigo en Mateo 9, 35. Mateo 9, 35 y 38. Dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y fíjense lo que dijo, a la verdad las mieles es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos orar para que Dios levante hombres. ¿Por qué? Porque es su obra. Son sus ministros. Por eso, hermanos, es importante orar. Y orar también por el anciano de ustedes, por el pastor de ustedes. La iglesia tiene la obligación y el privilegio de orar para que Dios envíe obreros. Pero también el pastor tiene su responsabilidad. Porque es su deber hacer este encargo importante de preparar a hombres que Dios envió o que Dios ya envió o que ya está sentado en este lugar. No lo sé. A lo mejor Dios ya envió y ya está acá. Fíjese, hermano, que dijo Pablo en la segunda carta de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo dice a Timoteo lo siguiente. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese la responsabilidad que tiene la iglesia, la responsabilidad de orar. Pero el pastor tiene otra responsabilidad. Pablo dice, esto te encargo, hijo mío. Esfuérzate en la gracia. No en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, no en nuestro intelectual, porque ahí vamos a fracasar. Pero debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Lo que has oído de mí, esto encarga a otro, dice. Pero fíjense bien, no dice, vení vos vení voy a reclutar vos porque necesito. No, Pablo da un calificativo acá. No a cualquiera. Dice hombres fieles, personas confiables, que sean idóneos.
para enseñar también a otros. Por esto, hermanos, es algo muy importante. De un lado, la iglesia orar para que Dios levante hombres. De otro lado está la responsabilidad del anciano de preparar a estos hombres. Pero no cualquier hombres, hombres fieles, hombres idóneos, que también son aptos para poder hacer lo mismo el día de mañana. Entonces, hermano, como iglesia, le invito a orar. Si ya están orando, siga orando. Para la iglesia de Limpio puede tener un futuro no muy lejano, una pluralidad de ancianos. Orar para que Dios envíe obreros a sus mieles. Hombres idóneos para poder enseñar a otros. Y cierro paréntesis. Por lo tanto, acá podemos ver algo serio, hermanos. Una responsabilidad que tiene la iglesia. Pero otro lado, la responsabilidad que tiene el pastor. Pablo da indicaciones claras que la iglesia es gobernada por pluralidad de ancianos, que son conocidos como pastores o obispos, y ellos tienen una responsabilidad con la congregación. ¿Y cuál es esta responsabilidad? Volviendo a nuestro versículo de 1 Timoteo 5, dice, los ancianos que gobiernan bien. Entonces acá encontramos la primera responsabilidad del anciano, gobernar bien. Solo para recordar, he dividido esto en dos partes, la responsabilidad de los ancianos y la responsabilidad de los miembros con los ancianos. Gobernar bien, dice, leo otra vez el versículo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Algunos piensan, porque al mencionar estos dos calificativos, el apóstol está hablando de una distinción entre dos personas o dos ancianos. Uno que gobierna bien y otros que enseñan. Pero en la realidad, esta distinción de dos tipos de ancianos es muy difícil de sostener. Porque solamente encontramos acá esta distinción. Además, en el capítulo 3, Pablo dio el requisito para los ancianos. ¿Y cuál era uno de los requisitos? Apto para enseñar y que gobierne bien su casa. Por tanto, difícilmente vamos a encontrar un pastor que gobierna mal o que no puede enseñar. Por tanto, acá los que gobiernan bien y los que predican son las mismas personas. Esta es la responsabilidad que tiene el pastor con la iglesia. Gobernar bien y trabajar en predicar y enseñar las palabras de Dios. Pero vamos a profundizar un poquito más en esta palabra, dice gobernar bien. En la realidad, esa categoría de ancianos que gobiernan mal no existe. Porque si gobiernan mal, ya no sería más anciano porque no está más calificado. ¿Por qué? Porque violaría un requisito bíblico. Y tiene que ser, ¿cómo tiene que ser anciano? Irreprensible. Y si gobierna mal, entonces ya es reprensible. Por lo tanto, no puede haber un pastor que gobierna mal. Acá lo que quiere Pablo enfatizar, este gobernar bien, significa que hace un excelente trabajo. Ese gobernar bien no significa que ejerce un dominio en la iglesia, sino que sirve con dedicación y constancia. Que está dando dirección, guía, protección, los que están bajo su cuidado. ¿Pero cómo? De una manera eficiente, de una manera ejemplar. Esto significa gobernar bien. Hermanos, hay que entender algo. Nosotros, los pastores, los ancianos, no somos autoridad de la iglesia. La autoridad es Dios. Dios es la autoridad. Cristo es la cabeza. Nosotros lo que hacemos es
ejercemos autoridad a los creyentes conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. No lo que me gusta, no lo que me parece. Nosotros, pastores, tenemos que guiar con esto. Esta es la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad. Si un día viene acá un pastor y empieza a decir, yo pienso esto, o me parece que es así, no gobierna bien. Porque la autoridad no es lo que me parece. La autoridad es Dios. La autoridad es su palabra. Su palabra dice así, por lo tanto debemos hacer así. Su palabra, hermanos, es lo que nos rige la dirección y que hace hacer. No es mis caprichos, no es mis gustos, es lo que Dios quiere. Por lo tanto, la iglesia local necesita de una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? ¿Cómo se hace esto? Con la enseñanza. Si una iglesia no tiene dirección, si una iglesia no se organiza de manera bíblica, hará un desperdicio. Un ejemplo muy claro nomás, los que tienen hijos. Si dejamos a los hijos a los antojos, en la hora del almuerzo vamos a poner una comida y vamos a poner un chocolate y vamos a dejar ellos elegir. ¿Qué van a elegir? Porque están todavía niños, no saben todavía lo que su organismo. Y así muchas veces también somos nosotros la iglesia. Una iglesia sin dirección, sin una cabeza, es un desperdicio de energía. Por eso Dios ha establecido las autoridades de la iglesia, para poder dar dirección, para poder instruir. Venimos acá, vamos a poner acá, este se encaja mejor acá, venir acá, empieza a encajar, empieza a dar direcciones. Si los líderes espirituales no supervisan los diferentes ministerios de la iglesia, habrá un caos en el lugar. Pero sin embargo, esta supervisión no debe ser de una manera dictatorial, pero sí de una manera bíblica. Los ancianos deben preocuparse por dirigir bien la iglesia del Señor. Y justamente Pablo en esta carta da instrucción a Timoteo, que Timoteo debería ser celoso de la buena doctrina. Que Timoteo debería enseñar las gracias de Dios. Que Timoteo debería fomentar la oración, la orden, la unidad. Timoteo no debería hacer nada que perjudique el respeto a su confianza con la grey. Timoteo debería ejercitar piedad, comunicar la palabra con compasión. Esto, hermanos, debe ser las características de un pastor que ejerce autoridad con su ejemplo de conducir la iglesia. Y esto significa dirigir bien. Esto significa gobernar bien. No es, bueno, yo soy pastor, a partir de hoy ustedes van a hacer todo lo que yo digo. Esto no es gobernar bien. Pero a partir de hoy, hermanos, la palabra de Dios dice esto. Y estábamos haciendo equivocado, pero estudiando la palabra de Dios me doy cuenta que había cosas que no es correcto. Y la palabra de Dios que tenemos que hacer así, entonces a partir de ahora adelante vamos a empezar a hacer así. ¿Viste cómo cambian las cosas? Un verdadero hijo de Dios, ¿a quién no lo va a querer seguir cuando encontramos en su palabra que la palabra de Dios dice así? Entonces, ¿cuáles son los deberes de los ancianos? Primeramente, ser ejemplo de rebaño en fe. Ser ejemplo en amor, en conocimiento, en paciencia, disposición de sufrir por el evangelio. Pero recuérdense que el pastor también es carne y hueso. También tiene sentimientos, también tiene sus días malos. No es todo alegría, todo felices.
pero él debe ser ejemplo. No voy a leer porque ustedes ya estudiaron 1 Timoteo 3, 1 a 7. Ahí muestra los requisitos, cómo deben ser estos líderes. Pero también un pastor debe vigilar por las almas y cuidar del rebaño. Acompañen conmigo 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Dice así la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la función del pastor, trazar bien la palabra. Proteger y contender con la verdad. Administrar todas las ordenanzas del Evangelio. Fomentar y ejercer los dones que han ejercido en cumplimiento de toda su obra. Acompañen conmigo 1 Timoteo 4. Vamos a pasear un poquitito por la carta de Timoteo. 1 Timoteo 4, 14. Dice la palabra de Dios a Timoteo, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocupe de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, estas son las funciones de los pastores. Atender con diligencia, gobernar bien, instruir, amonestar y consolar a todos los miembros de la iglesia. 2 Timoteo 2, 24 y 25. ¿Cómo tiene que ser un pastor? Dice Pablo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a lo que se opone, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. No, este pastor es duro. Este pastor quiere siempre corregirnos. ¿Y cuál es la función del pastor? A molestar, a corregir. Hermanos, esto es una bendición. Ahora, no somos nosotros masoquistas, que qué gusto es ser exhortado ahora. Qué gusto es que viene una persona y... No, no da gusto, pero es una bendición. Porque la palabra de Dios dice, a Dios, a que tiene por hijo, ¿qué hace? Le deja así nomás. Lo disciplina. Por lo tanto, hermanos, es una bendición tener un pastor que esté atrás nuestro, que nos esté exhortando. Vení un ratito, hace 2 domingos que ya no te veo más, ¿qué andas haciendo? Miércoles, ¿cómo está? No venimos a la reunión los miércoles, ¿qué está pasando? Es una bendición, hermanos, porque nosotros seres humanos somos así. Rápido olvidamos las cosas, rápido desviamos. Por algo Dios estableció las autoridades. Pero también es importante entender algo, que el pastor no es un dictador. El apóstol Pedro enseña cómo debe también ser el gobierno de un pastor. Los ancianos no deben ser soberbios, ni deben ser prepotentes. Porque ellos tienen que demostrar amor, mansedumbre. Pero hermanos, corregir, exhortar, esto no es soberbia. Esto se llama amor. Porque le queremos a las ovejas, porque le queremos a los miembros, hacemos esto. O pensar que da gusto invertir nuestro tiempo de ir a casa y, hermano, ¿qué puede pasar? Hermano, ¿por qué voy así, hermano? En vez de estar en mi casa, ya con mi familia, descansando, pero me voy, no da gusto. Pero es nuestra responsabilidad, ¿por qué? Porque amamos la congregación.
Pero ¿cómo debemos hacer? Acompañen conmigo 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, el hermano Ricardo ya leyó esto, pero volvemos a leer otra vez de versículo 1 al 3. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando por ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Fíjense, hermanos, la sujeción no es a la ciega. Yo voy a obedecer a Ricardo porque él es pastor y lo que él dice nomás yo voy a escuchar. Él dice palabra mayor, ya está, ya. No, hermanos, la sujeción no es una sujeción con una dictadura. Más bien es una sujeción en el Señor. Fíjense en Efesios, no vamos a leer, pero le cito nomás Efesios, cuando Pablo va a dar las indicaciones, a la mujer esté sujeta a su marido, los maridos a Cristo, a los hijos, pero empieza con algo, en el Señor. Y esto, hermano, es importante. Yo me sujeto a mis pastores porque veo que ellos están en el Señor. Yo me sujeto a los ancianos, no de manera ciega, porque él es pastor, porque dice, porque yo veo su manera de comportarse, porque yo me veo su ejemplo. Pero dice, apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, dice, no buscando ganancias, sino siendo ejemplos. Y esto, hermano, es importante. Y esta responsabilidad que tienen los pastores, ser de ejemplo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjense, hermano, que dice la palabra de Dios. ¿Por qué debemos tener estima? Porque es lindo, o tiene una buena empresa, un buen sueldo, lindo, alto. Esto dice la palabra de Dios. Por causa de su obra. Pero tristemente hoy en día, muchos pasan acá adelante por ser pastores porque tienen dinero, porque tienen poder adquisitivo. Con esto van a poder comprar mejor teclado, mejor instrumento. Con este pastor vamos a poder tener. Entonces, vamos a dejarle que suba. Pero es esto que enseña la palabra de Dios. Tenerle por estima, dice, por amor a su obra. Hebreos 13:7, dice la palabra de Dios, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su condición y imitad su fe, dice. Por lo tanto, hermano, ¿por qué me voy a sujetar a las autoridades? Porque recuerdo que me habló la palabra. Porque considero cuál es su conducta. Y debo imitar su fe. ¿Por qué? Porque gobierna bien. Hebreos 13:17, un versículo que casi muchos pastores quieren leer este versículo. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. Pero hasta ahí nomás dice a ellos. Este es el versículo. Y ahí termina. ¿Viste? Pero da una razón
¿Por qué tienen que sujetarnos? Y ahí dice, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan. Como quienes han de dar cuenta. Para que hagan con alegría. Y no quejándose, porque esto no es de provecho. Orad, dice, por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, ¿por qué debo obedecer a los pastores? Porque ellos velan por nuestras almas. Porque Él está pasando horas de su tiempo orando por cada uno de los miembros de la iglesia. Porque Él está pasando su tiempo preocupado qué están haciendo ustedes. Porque sabe que un día van a tener que rendir cuenta del Señor por cada uno de ustedes. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir entonces que estos ancianos que gobiernan bien son aquellos que ejercen su liderazgo con su ejemplo de conducta, de fe, de amor, ejerciendo un liderazgo pastoral, de cuidado, de guía. Son aquellos que apacientan la grey no por fuerza, sino voluntariamente. No teniendo señoríos sobre los miembros, sino cuidando con ternura, con ejemplo, porque sabe que un día van a tener que rendir cuenta por las almas de ustedes. Hermanos, tenemos que recordar, y vuelvo a insistir esto, porque muchas veces tenemos y creemos que los pastores son superhéroes, que los pastores son los todopoderosos, que ellos no pueden enfermarse, que ellos no pueden tener problemas, siempre están bien. Esto es falso. Los pastores también tienen problemas con sus esposas, los pastores también tienen problemas con sus hijos, los pastores también se enferman, los pastores también amanecen un día pirebaí que no quiere saber nada. Somos normales como cualquier uno de ustedes. Por esto, hermanos, debemos tener estima de nuestros pastores. Ay, pastor, no me llamaste. Ahora le pregunto, ¿y alguna vez llamaste a tu pastor? Pastor, estuve enfermo, no te fuiste a visitarme. ¿Y vos te fuiste a visitar cuando estaba enfermo? ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros? Nosotros queremos todo para nosotros. Pero si paramos un ratito y empiezas a mirar, espera un ratito, pero yo no hago esto. Yo no llamo, yo no visito, yo no me preocupo. Entonces, ¿por qué yo tengo que cuestionar si yo no hago? ¿Se dan cuenta que nosotros empezamos a mirar, estimar a la responsabilidad de los pastores? Empezamos a mirar todo el trabajo que él tiene. Vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Pero también una responsabilidad más del pastor. No es solamente gobernar bien. ¿Cómo él gobierna bien? ¿Cómo el pastor dirige bien? Predicando y enseñando la palabra de Dios. Dice en otro versículo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. He dicho que acá no estamos hablando de dos personas, acá estamos hablando de una sola persona. Esta palabra mayormente está dando un énfasis especial. Porque en la realidad todos los ancianos deben gobernar bien. No existe aquellos más o menos. Deben gobernar bien. Porque senão ya no podrían más ser ancianos. Todos deben ser aptos para enseñar, porque es uno de los requisitos de los ancianos. Pero no todos trabajan arduamente en predicar y enseñar. Esto significa gobernar bien, trabajando arduamente, enseñando la palabra de Dios. Justamente acá Pablo da una énfasis utilizando este verbo trabajar.
Para usted es un poquito más fácil, ustedes que hablan guaraní, saben que el guaraní es muy demostrativo, muy, ¿cómo se dice? Muy emocional. Y el griego, en cierta manera, es igual. Pero nosotros, al leer esa palabra trabajar, a lo mejor no hay mucho sentido para nosotros. Pero en griego, esa palabra trabajar significa un trabajo esforzado. No es un trabajito así nomás como, es un trabajo duro. Es un trabajo que da fatiga. Es un trabajo arduo, esforzado, hasta el punto de tener un agotamiento. Este es el trabajo del pastor. Es un trabajo en predicar y enseñar la palabra de Dios arduamente. Los maestros que trabajan arduamente durante largas horas de estudio, preparando para enseñar. Hermanos, enseñar es una tarea absorbente. Es un trabajo que mentalmente agotador. Muchas veces mi hija me bromea, ¿qué papá vos hacer? Todo día sentado nomás en tu trabajo nomás. No hace nada. Muchas veces, hermanos, no sabemos que el trabajo mentalmente es mucho más agotador que un trabajo físico. Y ese es un trabajo de un pastor. No digo que es mi caso. No digo. Pero este es un trabajo arduo. Y exige una gran dosis de fuerza y de autodisciplina. Pero muchas veces aquellas personas piensan, pastor está todo el día de vale. Es por tener tiempo luego. Te va un ratito, agarra una Biblia y ya está ya. Hermanos, por eso dice, trabajan y predican y enseñar. Es un trabajo arduo, agotador. Es un trabajo que necesita disciplina. Más aún si tiene trabajo secular. ¿Qué hora estudia? ¿Qué hora trabaja? Por lo tanto, hermanos, podemos concluir y puedo dar una conclusión que todos los ancianos son aptos para enseñar y dirigir, pero no todos los pastores son llamados a trabajar arduamente en la enseñanza. La diferencia es que algunos fueron llamados a estudiar la Escritura y a trabajar todo el tiempo en la enseñanza, a dedicar 100% a la obra. No hay ninguna otra satisfacción en su vida que estudiar porque quiere enseñar. Tiene esa habilidad de comunicar la verdad. Hay frutos en sus enseñanzas. Atraen a las personas y la gente tiene confianza en su conocimiento. Pero vuelvo a aclarar algo. Todos los ancianos son aptos para enseñar, pero no todos tienen el don de maestro, dotado por Espíritu. Pues esto, hermano, es un don de Dios. Es un regalo divino. Dios da de una manera sobrenatural para unos. Dios capacita a quien Él quiere y no a quien yo quiera. Ojalá tenía ese poder. Entonces, a estos pastores que Pablo está hablando acá, en cierta manera son estos que tienen ese don, que son los pastores maestros. Yo cuando estaba con los jóvenes muchas veces decía esto, yo no tengo el don de maestro, pero eso no significa que no puedo enseñar. Lo que significa que tengo que estudiar más que aquello que Dios ha dado una habilidad de manera sobrenatural para poder hacer. En cierta manera es normal que entre el grupo de ancianos haya aquello que se destaca más por su don, por su capacidad, por su preparación. Pero de ninguna manera significa que este anciano sea mayor que el otro. No significa que este anciano tiene más responsabilidad que el otro, o más destacado, o el que manda más. O aquel que decide las cosas porque él es el maestro.
No, hermanos. La pluralidad de ancianos bíblicos no se maneja así. Son todos iguales. Aquel puede tener el don de maestro y aquel puede tener otro don, un don de servicio, un don de mayordomía, pero no significa que aquel que tiene el don de maestro sea superior al otro, porque ambos son pastores de la iglesia. Por eso es importante la pluralidad de ancianos, porque se complementa uno con los otros. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Dios ha establecido estos principios para el liderazgo. En un grupo jamás debe haber un líder autocrático, el dictador, que toma decisiones por su cuenta. Yo soy el que mando. Yo soy el que estoy más años acá, por lo tanto, así se va a hacer. No, así no se maneja. Así no es gobernar bien. Así es un diótrefes, que quiere siempre estar en primer lugar, y eso no es lo que Dios quiere. Hermanos, la pluralidad de ancianos son todos iguales delante del Señor. No existe acá un rango de jerarquía. Acabamos de leer el proverbio, donde no hay dirección, caerá el pueblo. Pero en la multitud de consejeros que hay, sabiduría. El papel del anciano es aportar su conocimiento a su enseñanza en coordinación con los demás ancianos, para llevar en conjunto la tarea de dirigir y pastorear la grey. Hermanos, esto es una bendición. No debe de ninguna manera causar motivo de celos, de envidia, porque Ricardo sabe más que yo, o tiene más experiencia, o tiene más afectos. Al contrario, esto es una bendición, porque uno se complementa al otro. Lo que mejor él no va a poder hacer, el otro va a poder hacer de mejor manera y se hace un complemento. No existe, hermanos, celos en la pluralidad de ancianos. Pero lastimosamente, por esto que muchas iglesias tristemente están así, porque hay celos. Hay envidias. Pero acuérdense que yo no elijo mi don. Dios da a quien Él quiere y como Él quiere. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Entonces, el grupo de ancianos, la pluralidad de ancianos, no hay que haber celos. No hay que haber envidia. Al contrario, debe ser una bendición. Porque la cabeza es uno solo, Cristo. Dios, su palabra. Por eso nos guiamos, hermanos. Y recuerde siempre, hay una meta. ¿Por qué Dios ha establecido los pastores maestros? Hay un propósito. Acompañen conmigo en Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. La palabra de Dios dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, acá encontramos el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, hermanos, las metas. ¿Por qué Dios ha capacitado a los pastores maestros? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Por lo tanto, hermanos, la responsabilidad del pastor con la congregación es que ellos deben gobernar bien. Deben trabajar arduamente en predicar y enseñar la palabra de Dios. No quiero alabar a Ricardo, pero muchas veces pregunto a él, ¿qué hora puedo estudiar? ¿Cómo vas a hacer para estudiar en un taller? No sé, la gracia de Dios. Y esto, hermanos, es el trabajo de pastor. Un trabajo arduo. A lo mejor tiene que levantar más temprano. No sé cuáles son sus actividades. Pero no es fácil, hermanos, si queremos hacer las cosas bien para el Señor. Entonces, en primer lugar, tenemos la responsabilidad. Poca cosa tiene él que hacer. No es nada. Hermanos, trabajo arduo. Un trabajo agotador. Pero en segundo lugar, de gusto escuchar, ¿verdad? Porque tenga que hacer Ricardo. ¿Cómo estoy de tiempo? No hay problema ahora. Ah, bueno, porque una hora hablé pastor y ahora 2 horas pues tengo que hablar de los miembros. Hermanos, tiene el pastor la responsabilidad, pero también tenemos nosotros, los miembros, responsabilidades. Por lo tanto, en segundo lugar, ahora que sabemos la responsabilidad del pastor, ahora que estaremos atrás de él, en su oreja de pastor, ¿cómo estamos? ¿Ah? ¿Cómo estamos? Ahora viene lo que ustedes, la responsabilidad de los miembros con los pastores de la iglesia. Dice el versículo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, el deber de la congregación con los pastores es tan sencillo, es tan fácil que no hacemos. No sé acaso de acá de la iglesia, no estoy diciendo que él me quejó, no sé cuál es la condición de la iglesia, pero de forma general no hacemos. Dice la palabra de Dios, sean tenidos por digno de doble honor. En la realidad, mucho ya se ha especulado sobre ese significado de doble honor. Algunos dicen que ese honor se relaciona con las viudas. Acuérdense que estudiaron ya las viudas. Pongan que las viudas en las listas, pero ponen requisitos que la iglesia tiene que ayudar a estas viudas con cariño, con amor, con besos. Así tienen que ayudar a las viudas. Tienen que ayudar en sostener a ellas. Pero Pablo daba requisitos para esto. Y así también Pablo muestra la responsabilidad que tienen los pastores. Pero nuestra responsabilidad es, tenga por digno doble honor. Entonces algunos relacionan esto y dicen, bueno, si a la viuda damos un monto X, entonces a los pastores les vamos a dar doble de esta porción, de este monto que le damos a la viuda. Algunos interpretan así. Ahora hago una pregunta a ustedes. ¿Tendrá la viuda los mismos gastos que tiene un pastor con una familia, con hijos en la escuela? ¿Tendrá el mismo gasto?
¿Será que va a poder el pastor mantener con ese monto que ha establecido para la viuda? Ah, vamos a dar doble porque doble dice acá. Entonces, si a la viuda le estamos ayudando, entonces con el pastor vamos a dar doble. Ya está, cumplimos lo que dice para Dios. Excelente, ya estamos. Otros quieren ser más bíblicos. No, acá el doble honor significa reconocimiento, significa respeto, significa obediencia. Hay que tener doble por ellos. Porque Pablo trabajaba con su mano arduamente. Entonces acá lo que está hablando es que los pastores tienen que tener una doble aprecio. Así dice, hermanos, algunos. Pero sinceramente, a mi parecer, a menos que mi castellano también es torcido, pero mi castellano no hace falta ser ni un teólogo, ni saber griego, para poder entender qué significa doble honor. Porque Pablo aclara, justamente para evitar cualquier especulaciones, el versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es obrero de su salario. ¿Dónde podéis sacar honor, responsabilidad? ¿Dónde sacar honor, reconocimiento, obediencia? Esto es evidente que tenemos que obedecer a los pastores, que debemos respetar a los pastores por su conducta. Pero acá, hermanos, es claro, está hablando de un digno salario. Es demasiado sencillo. Somos nosotros quienes más nos complicamos. O somos nosotros que tenemos crocodilo en los bolsillos. No se puede meter mano en el bolsillo porque que muerde. Capaz no pasa esto. Cuando pasa bolsillo de ofenda, rápido ya. Nosotros, hermanos, queremos complicarnos. Pero es muy sencillo. El obrero es digno de su salario. ¿Dónde está la complicación? El deber de la congregación es sostener a aquellos ancianos que gobiernan bien y trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Ellos son dignos de doble honor. Es aún lógico también y bíblico y sano que en la pluralidad de ancianos algunos sean sostenidos y otros no. Pues el sostenido equivale a tiempo disponible para estudiar. Por eso que he dicho, ¿qué hacía el pastor maestro? Trabaja arduamente. Necesita tiempo para poder estudiar arduamente. Necesita tiempo para poder aconsejar e enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Y Dios ha capacitado a ciertos pastores con este don. Según Él quiso. No todos tenemos ese don. Por lo tanto, no todos vamos a tener ese privilegio de tener el doble honor. Porque acá Pablo está poniendo un requisito para cuáles son aquellos que deben tener el doble honor. Pero, ojo hermanos, aquellos pastores que no tienen este don no son inferiores. En Itaguá estamos dos pastores, usted conoce, estamos yo y Pablo. Pero ahí no hay una inferioridad, somos los ancianos. Se habló mal de Pablo, habló mal de mí, se habló mal de mí, Pablo también se ofende porque somos un cuerpo. Somos el grupo de liderazgo. El versículo siguiente que va a venir, va a tocar, va a decir que no se admita acusaciones contra un anciano. Y vamos a dar requisitos. Hermanos, es una bendición la pluralidad de ancianos. Esto es para nuestra bendición. Lo que nos hace complementarnos. Somos un equipo, somos un cuerpo. Debemos saber que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones y cada un Dios ha colocado como Él quiso. No como grado de jerarquía, pero sí para la edificación del cuerpo.
Porque cada uno va a ser bendición para la iglesia según lo que Dios ha capacitado. Para que juntos podamos glorificar a Dios. Para ser instrumento útil en la mano de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Me gustó mucho cómo describe Alexander Strauss. Tengo entendido que algunos están estudiando acá sobre diáconos de este autor. En su libro de liderazgo bíblico, él hace una diferencia entre los ancianos que fueron llamados a trabajar arduamente en predicar y enseñar y son dignos de doble honor. Y él dice lo siguiente, voy a leer a ustedes lo que dice este autor. No se debe permitir que la diferencia en los dones espirituales provoquen celos y divisiones en el liderazgo de ancianos. Al afirmar la aprobación de tales ancianos en su merecido de doble honor, Pablo destaca que estos ancianos deben ser vistos por la congregación y sus colegas ancianos como una fuente de bendición, gozo y provecho más que como una amenaza. Además, no debemos pasar por alto el hecho que Pablo tiene en cuenta que a un grupo de ancianos que tiene derecho al doble honor, no uno solo que recibe el honor, es decir, un grupo. Y sigue él diciendo lo siguiente, por fundamentales que sean los dones de predicar y enseñar para la iglesia local, el Nuevo Testamento no eleva a quienes poseen estos dones a una categoría sacerdotal o clerical especial. Tampoco crea un oficio separado del resto del liderazgo, ni da derechos exclusivos a ningún grupo para predicar, bautizar, dirigir la adoración o administrar la cena del Señor. En síntesis, todos somos iguales. No es que esto manda más, esto, no, son iguales. Y dice él lo siguiente, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, es difícil inclusive definir la diferencia entre aquellos que evangelizan, enseñan y pastorean a dedicación total y los que sirven de forma que la Biblia encarga a todos los cristianos servir. Y cómo Dios establece que tenemos que servir. Y voy a leer algunos versículos para ir terminando. Romanos 12:11. En lo que se requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Esto debe ser la actitud solamente de los pastores. Solamente los pastores deben ser diligentes, no perezosos. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante. Creced en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, nada que hacemos para el Señor, dice para Dios, es en vano. Pero algunos dicen, no, pero yo no recibo nada. No recibí nada. ¿Y el pan de comida que tenés en tu mesa? La comida que tenés todos los días en tu mesa, ¿qué es? La salud, la familia. Esto no es nada. Lo que pasa es que nuestra mente muchas veces está ligado con plata. Si no recibo, entonces no soy bendecido. Dice 1 Corintios 16:15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanos en los primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan a trabajar, ayuda y trabajan. Hermanos, cabe aclarar algo muy importante. Los ancianos o cualquier persona que trabaje para el Señor no debe hacer en busca del honor. No debe hacer para buscar aplausos, fama, reconocimiento y ni beneficios materiales. Deben llevar a cabo su trabajo fiel y humildemente, sabiendo que todo esto es del Señor. Y que el Señor a su tiempo va a recompensar el trabajo de los santos.
Tenemos que recordar, hermanos, que todo lo que somos y todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. No es por nuestra capacidad. Si Ricardo fue llamado para ser el anciano de la iglesia, no es por su capacidad, no es por su intelectual, es porque Dios lo ha llamado y Dios lo ha capacitado para esto. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 8 y 10, dice lo siguiente Pablo: y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, nunca en mi vida pensé estar atrás de un púlpito. Yo era un blasfemo. Yo fui ateo desde mis 13 años de edad. Hablaba mal de Dios. Pero hoy soy lo que soy por la gracia de Dios. No por mis esfuerzos, no por mi mérito, porque no merecía nada. Al contrario, lo que merecía es la condenación eterna por blasfemar el nombre de Dios. Pero dice Pablo, yo soy más pequeño de todos. No fui digno. Pero no hago yo, la gracia de Dios hace. Pero sin embargo, hermanos, es importante entender esto, que nadie debe hacer esto buscando aplausos. Buscando, qué bien. Por supuesto da gusto recibir elogios, por supuesto da gusto y nos alienta, pero no debe ser nuestra motivación. Mi motivación debe ser agradar al Señor. Esto debe ser nuestra preocupación. 1 Timoteo 6:3 dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a los sanos, palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace envidia, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si la motivación de los pastores es aplausos, si la motivación de los pastores es recibir dinero, exclusivamente esto, la palabra de Dios me da toda autoridad, dice, apártate de los tales. Pero sin embargo, Dios no prohíbe que la iglesia reconozca el trabajo bien hecho. Al contrario, Pablo dice, los que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos por dignos de doble honor. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Solo para enfatizar un poquito más, y con esto voy terminando, esta palabra honor, sabemos que significa respeto, sabemos que significa consideración, pero también significa la idea monetaria, ya he dicho esto. Fíjense en Mateo 15:3, dice la palabra de Dios, respondiendo él le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no es de honor a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Acá estamos hablando de honrar. ¿Cómo debemos honrar a nuestros padres? Con dinero. Ah, no, yo no puedo porque yo estoy ofrendando a la iglesia, no puedo ayudar. Esto no es lo que Dios pide.
Y después están las viudas que hemos leído. Está el versículo 18, que dice que la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno de su salario. Después están todos los versículos de la viuda que ya estudiaron ustedes, no voy a volver a recitar. Por lo tanto, hermanos, queda más que evidente que el contexto inmediato de honrar implica sostener económicamente. ¿Por qué doy énfasis en esto? Porque hay ciertas personas que quieren torcer la Escritura. Hay ciertas personas que quieren decir, no, Pablo hacía carpa. Entonces los ancianos tienen que trabajar de su bolsillo y tienen que mantener la obra. Esto es falso. Eso no existe. Pablo trabajaba, construía carpa, pero ¿para qué? Para sostener las personas que estaban de su lado. Para eso trabajaba él. No para mantenerse a él mismo. Él le hacía para trabajar con las personas que estaban de su lado. Para que no les falte a ellos alimentos. Pablo no trabajaba para su provecho. Usted no va a encontrar ningún pasaje de la Biblia que Pablo va a orar por él. Pablo estaba en prisión. ¿Y qué hacía él? Señor, líbrame de esto. Sáqueme de acá. Estaba él preocupado. Estaba él en su última carta, segunda de Timoteo, preso. Ya no tenía más esperanza. Y ahí está escribiendo él, Timoteo, haga esto. Timoteo, esto. Todo era Pablo preocupado por la obra. Ahora pregunto algo a ustedes. Algunos dicen, no, los pastores no trabajan. Y yo era uno de estos que hablaba de esta manera. No, pastor, tengo que trabajar. ¿Por qué tengo que pagar si está en su casa todo el día? O veo un pastor andando en bicicleta o a pie, siempre tiene auto lindo, de lujo. Esto era mi concepto antes de conocer a Cristo. Pero pregunto, acá dice, los que juegan en su casa, los que están divirtiendo, ¿qué dice la palabra de Dios? Los que trabajan. Entonces, no está jugando los pastores, no está perdiendo su tiempo, está trabajando. ¿Y cuál es su trabajo? Estudiar. ¿Para qué? Para nutrir a ustedes, para alimentar a ustedes. No está él en su casa sin hacer nada, como muchos piensan. Está allá quemando pestañas, estudiando, para poder entender lo que quiere decir Dios, para luego venir a enseñar y nutrir a ustedes. ¿Acaso eso no es trabajo? La iglesia, hermanos, debe honrar a sus ancianos con ayuda económica por su arduo y esforzado trabajo en predicar y enseñar la palabra de Dios. Esto es bíblico, hermanos. Ahora, si tu pastor viene todo domingo y da una reflexión, empieza a hablar su historia, pastor, gobernar bien. Acá dice, trabajar. ¿Se dan cuenta, hermanos? La responsabilidad que tiene Ricardo, pero la responsabilidad que también tienen ustedes. Primero Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto es bíblico, hermanos. Acá no es algo antibíblico. La palabra de Dios dice, los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mañana vendré tu taller ya, Ricardo. Una broma nomás, hermano. Pero esto que dice la palabra de Dios. Según Corintios 11:8 dice la palabra de Dios, he despojado a otra iglesia recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Por lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de celos gravosos. Los corintios, los soberbios. Por eso Pablo rechazó la ayuda de ellos, para no ser de tropiezo para ellos. Porque eran orgullosos, soberbios eran los corintios. No porque Pablo no tenía derecho, por amor a la obra.
Filipenses 4:16, pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, Pablo era intenso y tengo más versículos, pero voy cortando. Pablo era intenso con respecto del deber de la congregación para cuidar de los ancianos. No quiere ningún malentendido Pablo. Y él termina diciendo en el versículo 18, pues la Escritura dice, no soy yo. Pablo dice, la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trille, y digno es obrero de su salario. Es interesante que Pablo termina diciendo, la Escritura dice. No es su pensamiento, no es lo que me parece. No es que inventamos nosotros acá para venir a enseñar esto. Por eso que es lindo estudiar la palabra de Dios de una manera corrida. Porque llegan esos textos, no hay cómo saltar. Por eso me dio una gran responsabilidad a venir a enseñar esto. Porque nos cuesta, hermano, enseñar esto. Allá viene el pastor a pedir plata ya. Pero no somos nosotros, lo que dice Dios. Dios dice esto. Y Pablo cita acá Deuteronomio 24:5, mostrando en cierta manera una equidad con la justicia diaria. Inclusive los animales tenían ese derecho. Imagínate, los animales tenían ese derecho de comer los frutos mientras estaba trabajando. Los bueyes, mientras estaba pisoteando, estaba ahí haciendo, estaba trillando, él podía comer de esto mientras trabajando. Y si los animales tienen ese derecho, cuanto más nosotros seres humanos. Negar a sostener a los maestros de la palabra que trabajan arduo es tan injusto, tan cruel y tan egoísta como poner un bozal en un animal mientras estaba trabajando. Y esto hacía a los antiguos granjeros codiciosos. Eran tan codiciosos que ellos ponían bozal para que no coman. Y una iglesia que no hace esto es tan codicioso como estos granjeros que hacían en esta época. Por eso Pablo utiliza esa figura. Y termina él utilizando, digno es obrero de su salario. Hermanos, no importa lo pobre que sea la congregación local, debemos ejercitar la fe y la generosidad delante del Señor, dando a quien trabaja la palabra de Dios. Para concluir y terminar, el pueblo de Dios debe honrar a sus ancianos. Ellos deben ser tenidos por dignos de doble honor y merecen una retribución digna y no mezquina. ¿Por qué? Porque trabajan arduamente en predicar y enseñar. No es sencillo y no es fácil la tarea lo que hacen, aquellos que hacen con una sana conciencia delante del Señor. Sabe que es un trabajo arduo, sabe que necesita de tiempo para estudiar, para meditar, gastar tiempo orando. Creo que queda más que claro que esta honra debe incluir recompensa monetaria. ¿Pero para quién? Para todos. Para aquellos que gobiernan bien y trabajan en predicar y enseñar. Personas que dedican todo su tiempo, su esfuerzo al ministerio. La iglesia debe ser consciente de esto y otorgar un salario digno. Ese doble honor no es un cálculo matemático. No es un doble salario mínimo como muchos dicen. Es un salario digno. Hermanos, la iglesia local crece a través del ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque es ella que tiene poder para transformar, no es Ricardo. Es la palabra de Dios que tiene poder para transformar vidas. Por esto, hermanos, es de extrema importancia tener en cuenta lo que hemos estudiado hoy. Orar para que Dios pueda levantar hombres fieles
para establecer la prioridad de ancianos, que Dios puede levantar pastores maestros para alimentar su rebaño, fortalecer, limpiarlos con la palabra de Dios. Y esto, hermanos, debe ser nuestro principio como iglesia. Sostener a los ancianos. Este debe ser nuestro compromiso, nuestro principio con la iglesia. Pero también los ancianos tienen una prioridad: gobernar bien, trazando bien la palabra de verdad. Acompañen conmigo 2 Timoteo 4:1 y con eso termino. 2 Timoteo 4:1 y 5. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, creo que he dejado una gran responsabilidad para ambos. Para el pastor, un trabajo arduo, un trabajo esforzado, un trabajo diligente. Y para nosotros, la congregación, nuestro deber, nuestro principio, sostener a los ancianos con un salario digno. Solo modo de aplicación. Eso no está en la Biblia, no podemos encontrar. Pero ¿qué significa un salario digno? ¿Qué asunto debe considerar esto para poder saber si es digno? Las cargas familiares que tiene el pastor. El pastor tiene 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Cuánto cuesta mantener esto? Y ahí vamos a ver cuál es el salario digno. Otra manera de poder aplicar cuál es el salario digno, en cierta manera también la experiencia del pastor. Ya ha desarrollado un tiempo, ya nos ha nutrido tanto tiempo, y ya está en la hora de nosotros como iglesia recompensar. Pero también es importante mirar la capacidad de la iglesia, el contexto que se encuentra para poder terminar, porque la idea no es hacer rico a los pastores, pero la idea es mantenerles de una manera digna, de una manera que pueda estar en su casa estudiando tranquilamente, sabiendo que va a tener fin de mes para poder pagar su luz, para poder pagar su agua, para poder saber que los alimentos en su casa no va a faltar. Y puede él estudiar tranquilo, dedicarse 100% a ustedes. Cuando hay un problema, pastor, ahí estoy, pastor. Porque él está tiempo completo. Porque hay alguien, una congregación que está manteniendo a él. Para que él pueda tener tiempo de estudiar, tiempo para aconsejar, tiempo para dirigir, tiempo para aconsejar. Entonces acá en ningún momento Pablo dice un monto X. En ningún momento dice darle un doble salario mínimo. Lo que está queriendo hablar acá Pablo es darle a un digno que pueda mantenerse él con su familia. Que él pueda estar trabajando arduamente, estudiando la palabra de Dios para alimentar a ustedes. Y que pueda estar estudiando tranquilamente, sin estar preocupando lo que le pesa en la espalda, que todos nosotros sabemos. Y el fin de mes llega ahí nomás ya. Y hay que pagar esto, pagar aquello, pagar aquello. Todos sabemos las responsabilidades. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender, a comprender la palabra de Dios. Pero no solamente entender y comprender, pero aplicar. Aplicar en nuestra vida. Espero que haya sido de bendición. Espero que Dios pueda usar ese tiempo, que su palabra pueda tener efecto en nuestros corazones.
porque ella tiene poder para transformar, cambiar vidas. No somos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Primeramente damos gracias por la salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor, porque un día tú nos has permitido ver nuestras condiciones, que estaban muertos en nuestro pecado y delitos. Nos ha abrido nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras mentes, y podemos arrepentir y podemos creer que tú, Señor, es suficiente. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que compone esta iglesia local. Gracias por la vida del hermano Ricardo, que tú has llamado a esa responsabilidad de liderar, de guiar, de pastorear esta congregación, Señor. Hoy hemos visto gran responsabilidad que tiene, Señor, como anciano, como pastor. Tú das instrucciones claras, Señor, que debemos gobernar bien, que debemos trabajar arduamente para poder enseñar tu palabra. Pero también ha dejado responsabilidad a la congregación, Señor. Tu palabra dice que deben ser tenidos por doble, por digno honor, Señor. Quebrante, Señor, el corazón de cada uno de los miembros que componen este lugar, Señor. Rogamos, Señor, que tú puedas enviar obreros a este lugar, levantar hombres fieles para que tu iglesia sea glorificada, para que tu nombre, Señor, sea glorificado en alto en este lugar, Señor. Cuide, Señor, la vida, el corazón de cada uno de los miembros que componen este lugar. Cuide su testimonio, cuide su vida, Señor. Que ellos pueden ser luz y sal en esta comunidad, en su casa, en su barrio, en su trabajo, donde sean, Señor. Que hemos sido llamados a ser testigos tuyos, Señor. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.